La voz del hombre no pegaba nada con su pinta. Clara, apurada, de esas que te clavan en el sitio. Venía del fondo del estacionamiento con un tenis desamarrado y el pelo pegado a la frente en mechones mojados por el sudor. «Señora, no arranque el coche, su nuera estuvo aquí anoche». Me quedé mirándolo un segundo de más. Ya tenía la llave metida en el switch. Esa voz me despertó algo por dentro. Saqué la llave y bajé. Abrí el cofre con manos que sabían lo que hacían. Lo que encontré no era raro, era a propósito. Primero pegó el olor a químico, luego lo vi un trapo arrugado, empapado en algo podrido, metido cerca de la batería y un cable cortado limpio como con bisturí. No grité. Saqué 3 fotos. Llamé a don Chava, el mecánico, que le daba servicio a la camioneta de Bernardo desde hacía 20 años. Luego entré a la casa, cerré con llave y pedí un Uber. El chofer intentó platicar, pero yo nomás miraba por la ventana. El nombre de mi marido todavía colgaba en una placa de bronce afuera de la oficina Bernardo Kerrigan, consultor registrado. Odiaba a los abogados. La ironía no se me escapaba. Adentro el aire estaba demasiado caliente. Adelaida estaba junto a la ventana, copa de vino en mano, de espaldas a la puerta. Marco no se veía por ningún lado. Se dio la vuelta y cuando me vio la copa se le resbaló de la mano. Se hizo añicos con un estruendo. «No pensé que vendrías», dijo con la voz tensa. No contesté. Me senté. Germán Solís carraspeó hojeando papeles como si nada. Adelaida se limpió las manos en una servilleta que no era para eso. Solo había 3 sillas en la sala, pero yo traje la cuarta a mi presencia, y la mujer de enfrente, que había elegido champaña para leer un testamento, de repente no sabía dónde sentarse. El abogado empezó a leer. Yo escuché, pero no las palabras. La miraba a ella. Cómo tamborileaba los dedos. Cómo nunca me veía a los ojos. Ya sabía lo que dirían los papeles. Lo que importaba era lo que no decían. Germán Solís parpadeó fuerte detrás de sus lentes, luego estabilizó la voz. «¿Empezamos?». Adelaida murmuró algo y salió los tacones repiqueteando en el azulejo. Le temblaban las manos al agarrar la servilleta, pero traía los hombros altos, la espalda recta. Me senté sin pedir permiso. «Supongo que seguimos con la lectura del testamento». Asintió y empezó. Bernardo le dejó a Adelaida 3 terrenos afuera de Hermosillo, unas cuentas de efectivo y el control total de las regalías mineras en Sonora. Era generoso, hasta exagerado, pero yo esperé. Por la casa del lago, por el fondo para estudios que me platicó en el desayuno 3 meses antes de morirse, por la caja de seguridad que me hizo prometer que preguntara si algo pasaba. Ninguno salió. Mantuve la cara de póker. Solís ni levantó la vista, ni siquiera cuando dijo mi nombre como una de las titulares de interés vitalicio retenido. Su tono era seco, como si todo ya estuviera decidido. Cuando terminó me paré. Adelaida no había vuelto. Salí al pasillo y Marco apareció de un cuarto lateral, como si estuviera esperando. «Mamá», dijo bajito, «no hagas esto más complicado de lo que ya está». No respondí. «Ella también está de luto», agregó. «Yo también, aunque nadie nunca preguntó cómo, ni cuándo apuraron el funeral, ni cuándo insistieron en cremarlo por eficiencia, ni cuando Adelaida sacó las cosas de Bernardo de la oficina en una semana sin decirme agua va. Ahora querían que me sentara, sonriera y asintiera mientras repartían un legado que él y yo construimos juntos. «Me voy a casa», dije. Marco titubeó como queriendo abrazarme, pero no. Al salir, volteé una vez. La puerta se cerró detrás de mí, pero vi a Adelaida por el vidrio. Estaba recargada en la pared, cabeza baja. No de pena, no de culpa. Escuchaba, y cuando nos vimos, se enderezó de golpe. No la saludé, no asentí. Caminé a la esquina, paré un taxi y saqué el celular para hacer una lista. Adelaida había sido minuciosa.
pero Bernardo había sido precavido, y yo sabía por dónde empezar. Volví a la gasolinera justo antes del mediodía. El mismo hombre estaba sentado en una caja cerca de los contenedores, sorbiendo de un vaso de unicel y tarareando bajito. Me vio antes de que llegara. —¿Avalon Verde, verdad? —dijo enderezándose un poco. —Sabía que volverías —asentí. —¿Dijiste que mi nuera estuvo aquí anoche? —¿Qué viste exactamente? Miró alrededor, nervioso. Le di un billete doblado de 200 pesos, y eso le soltó la lengua. Llegó en una camioneta negra, bien limpia. Bajó y miró para todos lados como si no quisiera que la vieran. Luego fue directo a tu coche, lo abrió como si fuera suyo. Un cuate la seguía alto con guantes, cargando una mochila de mecánico. No se quedaron mucho, 10-15 minutos. Luego le dijo algo y se fueron. —¿Anotaste la placa? —negó con la cabeza. Estaba oscuro, pero recuerdo el ruido, algo goteaba, como cuando llenas de más un bidón de gasolina. Le pregunté su nombre. Me dicen Flaco, dijo. El Flaco, asentí otra vez. —¿Te animas a escribirlo? Titubeó. ¿Pa' qué sabotearía un coche así? No contesté. Saqué otro billete, le di la dirección de un motel cercano y le dije que se quedara 2 noches a mi nombre. Le compré una torta en la fonda de al lado. Pidió una de milanesa y no miró para atrás. Esa tarde don Chava pasó y me mostró lo que encontró. El acelerante se había acumulado bajo la carcasa de la batería. Era suficiente para prender el fusible cuando el motor se calentara. No una explosión, dijo, pero un incendio seguro. Con las ventanas arriba, el humo habría llenado la cabina en menos de 1 minuto. Lo anoté todo, hora, lugar, nombres, detalles. Usé el cuaderno de piel viejo de Bernardo, el de esquinas rotas y hojas suaves. Faltaban piezas, pero ya tenía rumbo. Y sabía dónde guardaba Bernardo sus secretos. Fui a la oficina vieja de Bernardo a la mañana siguiente, estacionándome 2 cuadras lejos, para que Adelaida no me viera si pasaba. Ya le decía mi espacio de consultoría, aunque nadie sabía en qué consultaba. Su coche no estaba. Bien, entré con la llave de repuesto, que Bernardo escondió bajo un ladrillo flojo del jardín. Había limpiado todo. Sus diplomas enmarcados ya no estaban. La silla de piel que tanto quería la cambió por una de plástico giratoria. Solo quedó la librera de roble arrinconada contra la pared del fondo como si sobrara. Caminé hacia ella pasando los dedos por la madera. Bernardo siempre guardaba cosas escondidas, notas, memos, recibos que juraba que algún día servirían. Jaleé un cajón en la parte baja. Vacío. Pero al pasar la mano por atrás, mis dedos rozaron algo áspero. Cinta. La despegué con cuidado. Una memoria USB chiquita cayó en mi palma. Sin etiqueta, solo una fecha escrita con la letra de Bernardo, 3 semanas antes de morirse. Se me apretó el pecho, pero la guardé en el bolsillo y cerré la oficina. En casa me senté a la mesa de la cocina y la conecté a la laptop. Un rato no pasó nada. Luego apareció un solo archivo de audio. Le di play. La voz de Bernardo llenó la pieza, cansada, delgada, pero inconfundible. Si algo pasa antes de que cambie el testamento, revisa la caja fuerte en Almacenes Linwood. La llave está en el frasco de los colibríes. Me quedé helada. El frasco de los colibríes llevaba 20 años en el alféizar. Guardaba botones viejos, tornillos sueltos, una aguja perdida. Crucé la habitación despacio, como si el ruido pudiera romper algo frágil dentro de mí. Levanté el frasco, vacié el contenido en un trapo de cocina, y ahí estaba, una llavecita de latón sin polvo. La sostuve en la mano 1 minuto largo, sintiendo cómo su peso se volvía más pesado. Lo que Bernardo quería que encontrara lo había escondido a propósito, y ahora por fin sabía exactamente a dónde ir. El encargado de Almacenes Linwood no pidió mi nombre. La esposa de Bernardo Kerrigan, verdad, venía mucho. Bien educado.
Siempre traía sus propios candados. Me dio un portapapeles y me llevó por un pasillo silencioso con unidades climatizadas. Decía que guardaba planos, pero venía solo siempre temprano. Unidad 109. La llave entró sin resistencia. Olía a cedro y polvo. Adentro había 3 cajas de plástico y una caja fuerte de metal atornillada al piso. Abrí las cajas primero. Arriba el testamento actualizado de Bernardo. Fechado y notariado. Mi nombre. Como única beneficiaria y albacea. Ni mención de Adelaida. Ni de Marco. Las instrucciones eran claras. Después de deudas, todo iría a un fideicomiso de becas para estudiantes de primera generación en nuestro municipio. El mismo programa del que hablaba cada invierno, garabateando números en servilletas. Debajo del testamento, fotocopias, 5 años de estados de cuenta, documentos de fideicomiso, recibos. Todo en orden. Abrí la caja fuerte al último. Adentro un solo sobre, con mi nombre escrito de su puño y letra. Decía: si lees esto, no fui lo bastante rápido. Ten cuidado. Hay más que codicia detrás de su sonrisa. Nada más, ni disculpas, ni explicaciones. Me senté en el piso un rato y dejé que el zumbido de la unidad me envolviera. Pensé que lloraría, pero no salió lágrima. En cambio, empecé a ordenar todo en folders: evidencia, testamento, estados, cartas notariadas. Saqué fotos de cada página antes de meterlas en mi maletín de piel. Los documentos debían estar a salvo antes de mover ficha. Adelaida no solo había robado una herencia, había intentado borrar su legado. Quería más que dinero. Quería hacer algo que Bernardo nunca le prometió. Pero él lo vio, y ahora yo también. Fui directo al banco y guardé todo en una bóveda privada a mi nombre de soltera. Nadie lo tocaría hasta que yo estuviera lista. Al llegar a casa, llamé a alguien con quien no hablaba en años, una exalumna mía, ahora contadora forense. Rina me citó en una cafetería a 2 pueblos. Se veía mayor de lo que recordaba, más filosa, más callada, pero su apretón de manos seguía firme. Le escribí una carta de recomendación para un trabajo que no consiguió. Ahora destapaba fraudes de herencias para gente con más lana que confianza. Necesito los últimos 2 años de movimientos, dijo abriendo su laptop. Digital, si se puede. Le di una memoria con todo lo que Bernardo dejó. Llamó 2 días después. Hubo 6 transferencias, dijo, todas en una ventana de 9 semanas, sumando poco más de 80 millones de pesos. Todas por empresas fantasma en Delaware, una hasta registrada en un apartado que ya no existe. El nombre: en los trámites, pausa. El apellido de soltera de Adelaida. Me quedé con eso un rato. 80 millones. Desviados en silencio, mientras Bernardo estaba en el hospital demasiado enfermo para manejar, demasiado nublado para hablar claro. 2 de esas empresas mandaron lana al extranjero, siguió Rina. A cuentas marcadas el año pasado en otra investigación. No es sutil, solo rápida. Pregunté por Marco. Sale en un poder notarial, firmado digital 5 días después de que internaron a Bernardo. Dudo que lo haya leído. Dudo que se acuerde. Le agradecí y prometí una transferencia por su trabajo. Esa noche me senté en el porche con el cuaderno de Bernardo y la memoria en las piernas. El perro del vecino ladraba al viento y más allá alguien quemaba hojarasca. Adelaida había movido piezas rápido, se hizo albacea de facto, aunque no de jure. Pero no contó con que yo encontrara la caja de Bernardo, ni el testamento original, ni a Rina. Se tejió una red pensando que nadie miraría de cerca, pensando que yo me conformaría con silencio y luto educado. Pero yo tenía lo único que ella no, la verdad original, firmada, atestiguada y ahora a buen resguardo. Me serví un vaso de agua y abrí mi agenda. Marqué un jueves con plumón rojo la noche en que los invitaría a cenar. Puse la mesa con esmero. Servilletas de tela, cubiertos de plata. Platos que suenan suaves,
cuando pones el tenedor justo. Cociné para 4, aunque solo venían 3. Hábito tal vez, o equilibrio. Adelaida llegó primero con una botella de vino como ofrenda de paz. Tinto joven dijo, sonriendo de más. A Bernardo le gustaba. Marco llegó 1 minuto después, distraído ya aflojándose la corbata. Se ve bonito el lugar, mamá dijo sin mirar mucho. Comimos en silencio, cuidadoso al principio. Pregunté por el trabajo. Marco habló de una posible refinanciación de la Casa del Lago. Adelaida asentía soltando frases como crecimiento de capital y apalancamiento inmobiliario. Los dejé hablar. Después del postre me paré y salí un momento. Al volver traía una carpeta manila y una foto. Puse la foto primero. Mostraba a Adelaida junto a mi Avalon verde. Un hombre a su lado con una mochila. La hora 11:03 p.m., la noche antes de la lectura. Adelaida se quedó tiesa. Los dedos le temblaron junto a la copa. Puse la copia del testamento real de Bernardo al lado. La mesa quedó en silencio, solo el zumbido leve del ventilador. Cuando habló, su voz fue baja y filosa. Entraste a mi oficina. No dije, fui a mi casa. Se paró de golpe. Esto es manipulación. No va a funcionar. Marco la miró luego a mí. No habló. La mano de Adelaida se movió al centro de la mesa, hacia el cuchillo de carne que no usó. No dije suave. Se quedó quieta, pero solo 1 segundo. Entonces, desde el pasillo, Rafael dio un paso al frente. No se veía su placa, pero su voz era firme. ¡Basta! Adelaida se volteó sobresaltada. Sus ojos saltaron de él a mí y de vuelta. Yo seguí sentada. Marco se recargó la cara vacía. Adelaida no dijo más. Rafael metió la mano al saco y sacó un grabador chiquito. Lo prendió y lo puso despacio junto al testamento. La policía no corrió. Llegaron sin luces ni ruido, 2 oficiales de civil y un portapapeles entre ellos. Rafael ya había presentado los papeles, así que no hubo preguntas, solo firmas. Y una pausa tensa, mientras sacaban a Adelaida de mi casa en silencio. No me miró. Marco la siguió más lento, hombros caídos. Las acusaciones llegaron a la mañana: intento de homicidio, fraude y alteración de testamento. Rafael me llamó con la novedad, voz plana pero serena. Va a ir rápido, dijo. Dejó huella. Pero el quiebre vino antes. Germán Solís, el abogado que leyó el testamento falso, fue citado a declarar. Se quebró en 24 horas. Lo tenían por falsificación de documentos y no quiso hundirse solo. Entregó una carpeta de correos y declaraciones firmadas. Adelaida le pagó en efectivo por medio de un tercero y lo presionó para antedatar la firma. La notaría era falsa. El testamento que presentó nunca tuvo chance en corte. Adelaida ya había iniciado trámites para vender la Casa del Lago, 2 terrenos en Sonora y un lote de desarrollo que ni visitamos, todo basado en ese papel falso. El nombre de Marco salía en varios formatos. Cuando le preguntaron, no dijo nada, ni negación, ni defensa, solo silencio. Tardó 6 días en la preventiva para que Adelaida confesara. El cable en el coche, la visita de madrugada, las empresas fantasma, la cremación express sin pausas. Las enumeró como transacciones sin sentimiento. Estuve en cada declaración, tomé notas, saqué copias, armé un expediente más grueso que el testamento. Cuando el juez reconoció el testamento final de Bernardo, el que yo guardé, fue casi un trámite. El daño ya estaba al aire. Rina me mandó mensaje esa noche. Se acabó. Pero no contesté de inmediato. Volví a la bodega una vez más, solo para verla, para asegurarme de que había sido real, y al salir no cerré con llave. No volvería. La sala era chica, pero retumbó cuando leyeron las sentencias. 18 años para Adelaida, 12 para Solís. Nadie aplaudió. El juez ni los miró después del último golpe de mazo. Ya eran solo nombres en un expediente. Me quedé hasta el final.
no por cierre, sino por el registro. Después me reuní con el juez de sucesiones en una cámara más pequeña. Con la ayuda de Rafael y la evidencia que Bernardo dejó el testamento falso quedó anulado de oficio. El testamento real de Bernardo, su fondo de becas, su legado se restituyó. Los papeles eran secos, la tinta oficial. Firmé sin temblar. Para el otoño llegaron las primeras solicitudes de beca, estudiantes de nuestro municipio, algunos de escuelas, que Bernardo ayudó a remodelar, escribiendo ensayos sobre geología, ingeniería y restauración de tierras. Se sintió como respirar después de meses de humo. Marco no vino a la audiencia. No llamó, se fue del pueblo sin recado, desviando su correo a una dirección en Oaxaca. No lo busqué, ya no había nada que explicar ni nada que proteger. No guardé sus cosas. El flaco apareció en mi porche 2 semanas después, con una bolsa de papel llena de naranjas y una sonrisa nerviosa. Supe que tienes un programa, dijo. No quise dar por hecho, pero le ofrecí café y un asiento en el porche. 2 días después, tenía cama limpia en el albergue y medio tiempo acomodando libros en la nueva extensión de la biblioteca financiada con la herencia. No hablaba mucho, pero nunca faltó. La gente lo llamó Gracia. Yo lo llamé Pago. Devolví la oficina de Bernardo a su forma original, mapas enmarcados en la pared, su silla lustrada bajo la ventana que tanto quería. No me mudé de vuelta. Tenía planes en otro lado. No grandes, no ruidosos, pero reales. Abría las cortinas todas las mañanas, dejé el frasco de los colibríes en el alféizar, aunque ya solo guardaba luz, y pedí una placa de bronce nueva para el buzón, no para Bernardo, para mí. El lago volvió a estar tranquilo, no el silencio hueco de la ausencia, sino algo más hondo, asentado, como si el fondo hubiera dejado de moverse. Fui temprano, antes de que apretara el calor, e instalé una banca donde Bernardo se sentaba cuando las mañanas todavía estaban frescas por la lluvia de la noche. El muelle estaba gastado, pero lo dejé así. Sus iniciales seguían grabadas cerca del borde. Pasé el pulgar una vez y lo dejé estar. No hice ceremonia. Traje a 2 amigos de la biblioteca, Lidia y Don Kranz, y desempacamos tortas envueltas en papel encerado, sin discursos, solo risas cortas y el roce suave de las hojas. Nadie mencionó el juicio ni la herencia. En mi mochila iba la última carta que Bernardo me escribió. No la había vuelto a abrir desde que la encontré, pero la cargaba como una piedra que no me molestaba llevar. Esa primavera se abrió oficialmente la beca. La primera beneficiaria fue una chava callada llamada Siena, nacida 3 pueblos más allá, que quería estudiar ingeniería ambiental. Su carta de solicitud estaba escrita a mano sin errores, y la última frase decía: «Quiero arreglar los lugares que ya nadie mira». Me aseguré de que tuviera todo colegiatura, libros, cuarto. No le conté de dónde salió el fondo, no preguntó. Pero cuando le di la mano en la oficina de registro, vi en sus ojos algo que se sentía como un futuro desenredado. De vuelta en el lago, el aire se calentó cuando subió el sol. Lidia señaló un par de patos nadando cerca de la orilla lejana. Don Kranz pasó galletas de avena que traía en una lata que antes guardaba tornillos. Entonces, justo antes de pararnos para irnos, una mariposa blanca bajó flotando y se posó en el dorso de mi mano. No me moví. Se quedó un momento más de lo esperado, justo lo suficiente para sentirse como algo más. Luego se alzó y recogí las servilletas, doblé las cobijas y caminé a casa con el día todavía descansando en mis hombros.